El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravie. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñala a dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que los persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Nosotros tenemos siempre el interés y continuamente lo manifestamos y lo expresamos en nuestra oración por la paz, por la solidaridad. Y vivimos siempre pidiéndole al Señor a través del Santo Rosario, como ahorita lo estamos haciendo: líbranos, Señor, de las guerras, de la violencia, de las injusticias y de la paz. Pero aquí es donde nosotros tenemos que mirar cómo la palabra de Dios lo que quiere es que nosotros nos confrontemos y entendamos que esto no puede seguir siendo unas simples palabras dichas de una manera como que ya mecánica, sino que tiene que estar comenzando a darse que desde lo profundo del corazón lo que nosotros estamos pidiendo al Señor es indiscutiblemente lo que cada uno quiere vivirlo de verdad, porque es que construir la paz se tiene que construir desde el corazón de cada uno de nosotros. Construir la paz se tiene que manejar desde ese criterio de estar siempre abiertos es a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y no a las conveniencias e intereses netamente personales, no condicionados precisamente por lo que nosotros consideramos. Porque muchas veces uno dice: bueno, yo voy a rezar por todos los que sufren al sur de Bogotá, pero nunca me voy a poner a rezar por alguien que me haya hecho daño. Este tipo de ambigüedades es lo que nosotros no podemos seguir manejando, porque este tipo de ambigüedades indiscutiblemente son los que nos hacen daño a nosotros como personas, porque el reflejo de esa amargura de cada uno lo está manifestando en su conducta cotidiana, y al mismo tiempo como iglesia no estamos siendo lo que tenemos que ser en orden a la construcción de este reino de Dios, que es lo que cada uno de nosotros sabe que tiene como tarea desde su bautismo. Que por eso, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, es bastante claro: hay que ser perfectos como nuestro Padre del cielo. No odiarás de corazón a tu hermano, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante esa relación entre la prohibición y el mandato, por así decirlo, porque si se prohíbe el odio es en razón de la importancia del amor. Por eso se prohíbe el odio, porque el amor es muy importante. Así se incluye la llamada regla de oro de todas las éticas en el contexto de la ley de Moisés, porque junto a ese binomio aparece esa exhortación a reprender al pariente cuando peca y la prohibición de la venganza y el rencor contra los que están cerca. Es verdad que los textos bíblicos
habría que ampliar el círculo hasta considerar la compasión hacia el prójimo en general y aún a los extranjeros que aceptan vivir en paz con el pueblo que los acoge. Por eso, la introducción a estas palabras los sitúa en un terreno que no es muy popular en nuestros días. Seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Esto es nada popular, no es nada popular. Porque el que se atreva a hablar de santidad en su contexto, en su ambiente laboral, en su ambiente de estudio, en su círculo, va a ser abucheado, va a ser apartado. Eso significa que el creyente no puede limitarse a ser estratégicamente correcto, no. Ha de tratar de hacer presente y visible la santidad del mismo Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos, y que por eso nos pide que nosotros, quienes decimos ser sus hijos, manejemos también ese criterio de saber que a diario vamos a estar en relación con estas personas como Dios lo está también. Por eso este mensaje se completa en el Evangelio de hoy, situado en el Sermón de la Montaña, y que está recordando esa famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y nosotros solemos pensar que era una licencia para la venganza, y ahí que en realidad, acordémonos que esta ley del talión era una restricción a la misma a términos de equidad. Nadie tenía derecho a exigir más de lo que le habían o que le habían quitado. Nada. La ley del talión. Me robaron 10, yo recupero 10. No se puede más. La ley del talión. Me mataron a alguien, yo me vengo con alguien. Uno solo. Esa es la ley del talión. Pero Jesús va más allá de esa antigua norma, porque en el contexto o en el texto aparecen unos ejemplos de exigencias incómodas: los que agravian, los que abofetean, los que pleitean por la túnica, exigen compañía para el que va de camino, piden dinero prestado para el que lo necesita. Por eso el maestro exhorta a sus discípulos a que no reúnan a estos insolentes, aprovechados e impertinentes. No los reúnen, porque su mensaje sugiere tres actitudes contrarias que suponen un heroísmo más que habitual. ¿Cuál es? Amar a vuestros enemigos, amar, hacer el bien a los que los aborrecen, rezar por los que los persiguen y calumnian. Y no se trata de caer, digámoslo así, en una situación un poco extraña. Se trata de aprender a amar con gratitud verdadera. Amar a los que los aman y saludar a los que nos saludan es normal. Hasta los paganos lo hacen. Al creyente se le pide algo más. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros tenemos claro, es que estamos participando por la gracia de Dios de esa dignidad de hijos. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a entender por qué se nos pide algo más. Porque aquel que es nuestro Padre es santo, y nosotros como sus hijos también tenemos que ser. Por eso, ¿cuál es la razón para ese comportamiento tan generoso? No puede ser ni la cobardía ni la comodidad de quien no sabe o no quiere defenderse. No puede ser eso en ningún momento. Tampoco puede ser la falsa bondad de quien espera ser aplaudido por la sociedad, por los demás. Solo hay un motivo: hay que poner amor donde no lo había. Ese es el motivo, porque eso es lo que hace Dios. Antes de ser una exhortación moral, aquí es donde nosotros tenemos que ver que hay una verdadera revelación de Dios. Cuando nosotros manejamos esta relación bajo esos criterios, bajo esos parámetros, pero para lograrlo tenemos que cada uno abrir el corazón, para que Dios sane las heridas causadas por esta parte humana, para que Dios nos ayude realmente a entender que aquello que aspiramos a encontrar en Él lo tenemos que saber brindar en los que están cerca de nosotros, en los que nos han hecho daño.
porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y no es la bondad humana la que mueve a Dios a regalarnos la luz nunca, y no es la maldad humana la que puede impedir a Dios hacerse presente en nuestras vidas. Dios manda la lluvia a justos e injustos, y no es la justicia humana la que determina la justicia divina, nunca. Es la lluvia de su misericordia la que produce sobre la tierra, mis queridos hermanos, la verdadera justicia, que es, a fin de cuentas, el rostro del amor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy claro, y por eso tenemos que decirle al Señor, con tu palabra, con tu ejemplo, Señor, nos enseñas que no basta con olvidar las ofensas, no basta con perdonar a que nos ha ofendido. Aquí no se trata de decir, yo perdono pero lo olvido, porque nada estamos haciendo. Aquí se trata de ir claramente a mirar en lo que el Señor nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, como es el perdón de nuestras faltas. Lo hemos ofendido, le hemos dado la espalda, pero Él sí es capaz precisamente de perdonar, y es tan cierto el perdón y la misericordia divino que Él nunca va a tener en cuenta lo que fue nuestro pasado, porque Él quiere vernos a partir del momento de una verdadera actitud de apertura a su misericordia, y esa misma misericordia de que cada uno de nosotros tiene que estar realmente proyectando, sobre todo para con aquellos quienes nos han hecho daño, y también una actitud muy humilde de pedir perdón a aquellos a quienes nosotros le hemos hecho daño, porque de esa manera es que mostramos que somos hijos de ese Padre del cielo, que es bueno, que es santo, que espera que nosotros aprendamos de la bondad y la santidad, porque es preciso que nosotros miremos a nuestros hermanos, miremos al que nos ha hecho daño, para aceptarlo y amarlo como a un hijo del mismo Padre común. Sabemos que no es fácil, y por eso hoy le pedimos que tu luz nos ilumine, Señor, para que nosotros vayamos corrigiendo poco a poco esta relación deteriorada con aquellos con quienes de pronto no nos hemos vuelto a hablar, y que por eso pueden pertenecer a nuestra familia, formaban parte de nuestro círculo de amigos, que al menos desde lo profundo del corazón le agradecemos al Señor, que no les estamos deseando mal, que no les guardamos rencor, y que queremos más bien que ellos no vuelvan a repetir ese tipo de acciones con otras personas, pero que nosotros nos desmontemos de todo tipo de sentimiento contrario a la caridad. Continuamos con devoción, haciendo nuestra profesión de